Y sí, las repercusiones de los dichos de Guzmán con respecto a la inflación, que no sorprenden porque sabemos que la inflación de marzo va a ser una muy alta, según el ministro de Economía, va a ser la más alta del año y va a ser superior a un 6%. Vamos a analizarlo desde el plano económico con Pablo Pero, que es economista desde Tucumán. Pablo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, muchas gracias. Seguimos analizando estos números que todavía no se conocen oficialmente, porque eso va a suceder en el día de mañana, pero ya según todos los especialistas, el mismo ministro de Economía lo dijo, va a ser superior al 6%. Bueno, ¿qué pensás de eso? Bueno, lo primero para destacar de lo que dijo Guzmán es que él también dice, él es muy alta y va a ser la más alta del año. Alta. Ahí no todas las estadísticas indican lo mismo. Es probable sí que vaya disminuyendo, sin embargo hay varios factores que hacen dudar de que la de marzo vaya a ser la más alta del año, porque tenés mucha inflación escondida bajo la alfombra, si vos querés. El mismo ministro de Economía se comprometió a un ajuste en los subsidios a las tarifas de la energía, lo que implicaría en términos concretos un aumento de las tarifas a partir del mes de junio. Entonces, en junio, a través de ese aumento de tarifas, vas a tener cierta presión sobre la inflación. Luego tenés el dólar oficial, que viene subiendo más rápido que antes, a un ritmo como se esperaba de 3% mensual aproximadamente, pero con una inflación del 4, 5 o 6% mensual, quiere decir que el dólar se está quedando atrás de los precios, y siempre que haces eso por mucho tiempo, luego tenés que ajustarlo más rápido aún. Entonces también podríamos decir que el dólar oficial en estos meses se está quedando atrasado y va en algún momento a haber un ajuste más veloz que luego repercute en la inflación. Lo que sí, a favor del ministro, tengo que decir, cuando se habla de un debate, que no sé si estará al tanto la audiencia, de si la inflación es puramente monetaria o no, y ahí el ministro dice que no, a pesar de que la mayoría de la ortodoxia económica dice que la inflación se explica por mucha emisión de dinero. Bueno, en eso el ministro y el gobierno está cumpliendo y han bajado la tasa de emisión monetaria considerablemente, solo que eso tiene un efecto de mediano plazo. Podés esperar que eso tenga efecto de acá a 6 meses. Entonces, primer resultado, creo que podríamos empezar a ver bajas mucho más concretas en la inflación a partir de septiembre. Sin duda, no estoy diciendo que se va a mantener en 6% hasta septiembre, pero que vamos a tener niveles muy elevados en los próximos meses también. Me parece que hay algunas razones para que así sea. O sea, ¿qué pensás que va a haber algún mes más complicado que marzo? No sé cuál va a ser el impacto que finalmente tomen las decisiones en junio, porque una idea inicial era un aumento de tarifas para algunos sectores importantes, pero eso depende en el día a día de cómo va funcionando la realidad. Entonces el ministro puede decir en junio, miren, ya hubo mucha inflación, no vamos a subir tanto las tarifas, vamos a hacer el ajuste fiscal por otro lado, porque tenemos que cumplir con bajar el déficit. Entonces, o subsidio menos la energía o subsidio menos otro sector. Tal vez al quitar el subsidio en otro sector, eso no tiene un efecto inflacionario, depende cómo uno aplique esta medida. Entonces, lo que quiero decir es que hay presiones para que siga siendo una inflación alta, sí hay, y veremos viendo cómo toman las decisiones, porque hay varias opciones sobre la mesa. Por ejemplo, disculpa que me extienda ahí, subir la tasa de interés. Esa es la política típica para bajar la inflación. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se termina de vencer la inflación allá por los 80, era un momento donde había mucha inflación, 18%, que para ellos era mucho, y pusieron una tasa de interés muy alta, y eso terminó de destruir la inflación permanentemente hasta ahora que está volviendo a resurgir, o sea, por 40 años. Podría entonces el gobierno está aumentando la tasa de interés, podría hacerlo aún más, y eso baja la inflación, pero también, por supuesto, enfría un poco la economía. Entonces, no podemos ver perfectamente el futuro porque hay muchas herramientas sobre la mesa. Aparte,
Sí. Pueden cambiar tantas cosas en Argentina. Argentina es tan impredecible en un montón de oportunidades. Pero lo que sí está claro y todos coincidimos que la inflación hay que bajarla de alguna manera. El ministro ayer dijo que no se baja con una política de precios, sino con una política macroeconómica, y él sigue sosteniendo en un proyecto macroeconómico que existe, según él, que es sostenible, que es concreto, que es conciso. Pero bueno, la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿dónde está? Porque no lo conocemos. Bien, todavía. Creo que ahí, por un lado, el ministro también dijo, lamentablemente, si la fuerza que gobierna no se encolumna detrás de una sola idea, es muy difícil empezar a coordinar expectativas. Entonces, ahí está. Exacto. Tiene funcionarios que dicen prácticamente lo contrario a lo que propone él, y a veces incluso esas declaraciones de otros funcionarios provocan reacciones especulativas tal vez del formador de precios, porque si yo espero que a partir del mes que viene implanten, por ejemplo, una política de precios máximos, tal vez quiero acelerar hoy el nuevo precio para que ya sea ese el precio que se aplique cuando entre esta política de achatamiento o de congelamiento de precios. También, por ejemplo, no me sirve para coordinar expectativas con los gremios y entidades empresariales cuando no hay desde el gobierno mismo una claridad con respecto a lo que se quiere. Eso por un lado. Ahora, dicho esto de que hace falta una unidad en el equipo de gobierno, yo sí comparto con el ministro que las políticas de acuerdo de precios, de congelamiento de precios, no han funcionado nunca en la historia. Se han escrito varios libros al respecto, tanto de los que están más a favor de esas medidas como de los que están totalmente en contra, y se ve que ese no es el fondo de la solución. Acuerdos de precios nunca va a ser el fondo de la solución, porque a la larga, si los costos aumentan y vos aumentas los precios, vas a quebrar. Si quebras, te vas yendo del mercado, hay menos producción, hay más escasez y mayores precios. La solución tiene que venir de fondo, pero la solución de fondo toma tiempo y tiene que ver con esto de bajar el déficit fiscal, de emitir menos, de ir subiendo un poco la tasa de interés para que el ahorrista tenga incentivos a quedarse en pesos, a poner la plata, por ejemplo, en el banco y no a venderla buscando dólares Pero como vos decís, Pablo, es lento todo eso y uno necesita como ver algún dato más rápido, ¿no? Lamentablemente en economía, mira, me extiendo ahí un poco también. El mundo hoy tiene inflación como nunca la tuvo antes. España va a tener 10% anual, ¿ok? Inglaterra va a tener 6% anual, pero esos son números que ellos nunca han visto casi en su historia. Eso se debe a la emisión que hubo en 2020 y 2021 estratégicamente para evitar los efectos de la pandemia. No te dejaban trabajar, había que emitir para que no ese sector que estaba fuera de la economía no se muera de hambre. Ahora, entonces lo que digo es, la política del 2020-2021 iba a tener cierta consecuencia. Lo que tenemos que ver es cómo atemperar esos efectos, y creo que ahí es cuando el ministro duda tal vez de hacer un ajuste más violento, por ejemplo, subir más las tasas de interés, porque no hay apoyo político. Si vos tuvieses cierto apoyo político, podés hacer algunas medidas que coordinen fuertemente o más fuertemente a la baja las expectativas inflacionarias. Ahora, hacer una política tal vez de enfriamiento cuando no hay convencimiento desde el poder político, no dar señales certeras, puede hacer que esta política no tenga el efecto pretendido. Entonces creo que eso lo traba, lo complica, y sin duda es un problema fuerte para la sociedad. El bolsillo está siendo fuertemente golpeado. ¿Cuál es ahí la recomendación? ¿Cuál? Podés adelantar consumos. Si la inflación va a ser 6%, 5%, no hay nada que te pague una tasa de interés de ese nivel. Entonces ahí podés adelantar algunos consumos, siempre que no endeudes más allá de lo que vos podés pagar. Nunca endeudarte más de lo que podés pagar, porque después empiezan los otros intereses, moratorios, punitorios, que son muy dañinos. Entonces, si vos podés adelantar consumos ganándole a la inflación, es un punto. Es una estrategia. Y todos los que puedan ahorrar, siempre hay que tratar de proteger ese ahorro, no teniéndolo bajo el colchón, sino a pesar de que las tasas todavía pero no la inflación, es bueno buscar, por ejemplo, plazos fijos, ese tipo de cosas. Es lo mínimo, es lo más simple, digamos. Pero te digo, no quiero ser mala onda, pero ¿qué porcentaje de la población puede ahorrar? ¿Qué
yo no te quiero tirar un número, pero estoy pensando en un número muy pequeño de ahorristas hoy en día en nuestro país. Así es, lo mismo hay que tener esa prudencia de adelantar consumo si podés, sin endeudarte de más, porque realmente luego habéis otro problema, claro. Y lo que puedas ahorrar, cuídalo, capitalizalo, ponelo con alguna inversión. Y esa es la situación, entonces se ve un poco de inflación pisada que todavía va a seguir ejerciendo presión. Se ve que están haciendo un poco de la tarea de largo plazo, como bajar la emisión, subir un poco las tasas, pero eso tiene impacto a mediano plazo. Bien. Y en el corto plazo el ruido interno del gobierno realmente creo que daña y le permite y le impide aplicar otras políticas más cortoplacistas de coordinación de las expectativas. Muy bien. Bueno, Pablo, vamos a esperar mañana el número oficial y además el desglose, ¿no?, de esa inflación, a ver en qué rubro fue más complicada o no. Alimentos siempre viene siendo la más alta, en este caso se espera que siga siendo alta, tal vez no con tanta diferencia a los demás rubros. Así es. Pablo, como siempre, muy claro, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.